uno. Ya, estamos en la reunión, ¿no? Bueno, comenzamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. El día de hoy estamos en una entrevista muy complicada para la persona con quien vamos a conversar un poco. Esta persona es licenciado en psicología, estudió en la Universidad Privada de Tacna. Él actualmente está radicando en la ciudad de Lima, trabajando para la entidad de la UGEL, reformando muchas actividades en la parte de educación. Sin embargo, está acá con nosotros para poder hacer esta pequeña entrevista y poder apoyarnos, ¿no? En poder hacer estas preguntas. Bueno, él, el licenciado, como lo comenté, se llama Christopher Percafaray. ¿Ya? Bueno, Cristian, te voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuáles consideras que son las tres problemáticas más complejas de la educación en el Perú? Ante todo, muy buenas tardes. Agradecer la invitación. Es una oportunidad, creo yo, de poder compartir algunas situaciones que en la práctica profesional uno se da cuenta de que necesitan atenderse y mientras más se comparten, es mucho más probable que se lleguen a atender de la manera más idónea posible. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, yo considero de que, bueno, más en mi experiencia y en los ámbitos en los que he trabajado y trabajo, yo diría de que la educación, el primer problema es que aún no es descentralizada, en el sentido de que aún no se llega a todos los rincones del Perú. Hay todavía distritos, zonas alejadas, más que toda la zona rural, en la que no cuentan con un sistema educativo, pues, completo, correcto. Hay muchas deficiencias en infraestructura, deficiencias en la calidad educativa, en la conciencia de la necesidad que tienen las familias también sobre el servicio educativo, ¿no? Hay bastante deficiencia. Yo considero que el primero es eso, ¿no? Que no se llega todavía la educación a todos los sectores del Perú de la misma manera como si se da en la zona urbana. El segundo problema yo diría que es que no se tiene muy enfocado este enfoque territorial que tiene Minedu, por ejemplo, ¿no? En el que se hacen adaptaciones en el sistema educativo según cada sector. Por ejemplo, justo hace poco estaba viendo lo que es la educación intercultural bilingüe, que es un sistema en el que se trata de reforzar, acompañar con la lengua nativa que tienen los pobladores de zonas rurales, en los que se les debe darle enseñanza, no solo con el español, castellano, sino también con su lengua materna, ¿no? Deben aprender esto y mejorar el lenguaje que tienen los estudiantes. Y la focalización la hace desde Lima, ¿no? No la hacen directamente desde las UGELs que hay en cada localidad. Y a veces se comete el error, y se ha visto que es un error de que se focalizan instituciones con ese enfoque que no deberían tener. Eso ocasiona pues que haya dificultades en la contratación de personal, dificultades en el servicio educativo que se da y al final de cuentas los más afectados son los estudiantes. Y el tercero, yo considero de que un problema que aún no se está solucionando de la manera posible es el tema de la convivencia escolar, ¿no? Hay índices muy marcados de estudiantes con problemas de conducta, cada vez el marco normativo nos limita más en las actuaciones que tenemos respecto a cómo corregir a los estudiantes. Obviamente se ha visibilizado mucho más la violencia, ya no se permite bajo ninguna modalidad, pero igual eso le da más realce a sus derechos que a sus deberes a los estudiantes, ¿no? Deben ir de la mano ambos. Y hay algunas comunidades, algunos colegios, algunas familias sobre todo, que pues no tienen no lo perciben de esa manera, ¿no? Se preocupan mucho por cuidar a sus hijos y algunos ya pues llegan a ser muy sobreprotectores. Y bueno, si se puede, quisiera agregar uno más, ¿no? Que es también la parte de que en Perú yo considero que el sistema educativo no está todavía capacitado lo suficiente para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? Con alguna discapacidad intelectual, por ejemplo. Sobre todo con los docentes que ya que tienen bastantes años de experiencia en el sector, ¿no? Más de 15 años, más de 20 que ya tienen pues más de 40 50 años.
ellos son los que no, aún son rígidos con su metodología tradicional, ¿no? Y ahí pues antes los estudiantes con alguna discapacidad, sea cual sea su nivel de gravedad, estaban en un colegio EBE, ¿no? Educación básica especial. En cambio ahora ya están en los colegios de educación básica regular y ellos necesitan aprender a brindar el servicio educativo bajo esas condiciones de los estudiantes, ¿no? Pero no lo hacen porque no tienen los conocimientos, los recursos todavía, ¿no? Y también no tienen el interés algunos. Por eso es que es notable, en la práctica se ve bastante que el profesor ya mayor es un poco más reacio a cambiar su metodología, a diferencia de los profesores jóvenes, contratados o que recién se han nombrado, que ellos tienen más facilidad porque les han enseñado, ¿no? Desde su etapa formativa a atender estos casos, cosa diferente que los profesores antiguos que obviamente no sabían en sus tiempos, ¿no? No han aprendido esto y recién lo están haciendo. Eso, esa sería mi respuesta a la pregunta. Perfecto, perfecto, Cristian. Mira, es complejo todo todas las problemáticas que tenemos en Perú, ¿no? Sin embargo, tú, aparte de estas problemáticas que me has comentado, ¿por qué consideras que estas serían las problemáticas más enfáticas y no otras? Como por ejemplo la falta de la tecnología, hablando de la calidad universitaria, no la falta de la tecnología en las universidades públicas, o por ejemplo la falta de accesibilidad económica por costos elevados en las mismas universidades, ¿no? ¿Por qué el Estado no apoya a estudiantes en este aspecto? Que puedan ser profesionales en esto, junto con el apoyo del Estado, los mismos estudiantes puedan pues, poder estudiar, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta ante por qué consideras que estas son y por qué no pueden ser otras? Bueno, igual mis respuestas están muy limitadas a mi experiencia, ¿no? Seguramente otro profesional diría cosas distintas a las mías, que capaz trabaja en otra parte del Perú. Todo está condicionado al contexto, ¿no? Y en mi contexto yo considero que esas son las prioridades que si tuviera la libertad, la capacidad de disponer recursos, pues yo lo haría en esa jerarquía, ¿no? Eh, Porque yo considero que es lo que más se necesita en esta parte del Perú. Se necesita atender esos problemas. Ahora, otros seguramente los hay. Claro que sí, en cada localidad hay problemas, realidades y problemas distintos. Pero para mí esa es mi prioridad, la jerarquía que yo a nivel individual estoy estructurando. Y de estas cuatro problemáticas que me has mencionado, ¿cuáles crees tú que serían las soluciones a dar? De la primera, ¿no? Hablando. Claro. Ah, a ver, si lo desglosamos por actores educativos, o sea, por parte de los docentes, ya sean administrativos o los profesores como tal de aula, se necesita poder capacitarlos mejor. Aunque igual parte desde ellos la iniciativa de querer capacitarse, ¿no? Aunque hay cursos, hay plataformas públicas y privadas donde uno se puede formar y no siempre lo hacen, ¿no? Pero quizás fomentarlo a través de prácticas más novedosas, que haya quizás más alguna remuneración, un premio, no sé, algo que los motive más, ¿no? Como que un motivador extrínseco para ellos los ayudaría mucho más a tener interés, o quizás ya que sea obligatorio, ¿no? Para algunos, que tengan esa apertura a aprender nuevos recursos, nuevas maneras de enseñar, a que tengan más autonomía en sus decisiones, ¿no? Por parte de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Algunas que dependen del presupuesto de otras entidades, no llegan a tener pues la capacidad de tomar decisiones libremente porque son unidades operativas y no ejecutores y al final dependen de los recursos de otras instituciones. Y eso los limita bastante, ¿no? Eso lo he visto también, que tienen toda la intención, pero al final en la unidad ejecutora, pues les rechazan sus planes de trabajo y al final queda en nada, ¿no? Así que yo diría que darles más autonomía, sobre todo financiera, ¿no? En las localidades va a ayudar bastante a que ellos puedan conocer de mejor manera y atender de mejor manera sus necesidades que tiene, porque Lima no, pues, no puede conocer las realidades de todo el Perú. Se necesita que
cada localidad tenga sus propios recursos y los maneje pues de la mejor manera posible. Y para que esto pase, pues se necesita pues profesionales idóneos, ¿no? Con no solo las competencias, capacidades, sino también los valores, moral, la honradez, que es algo que se escasea bastante, ¿no? Con las familias, pues integrarlos más. Siempre se dice lo mismo, ¿no? Integrarlos más en todo el proceso de educación de sus hijos. Ellos no son entes pasivos que simplemente les dan comida, techo, educación y ya no. Deben estar presentes. Y esto solo se logra, pues, integrándolos en actividades de las instituciones educativas. Ellos necesitan ser parte de todas las actividades que puedan haber, ¿no? Porque mayormente solo se citan a los papás en escuela para padres cuando entregan libretas, ¿no? 4 veces al año. Y después no hay actividades más, ¿no? A veces se hace una que otra vez al año, días familiares, pero igual no es suficiente, ¿no? Más allá de actividades recreativas, sociales, también debe haber actividades académicas, donde los padres deben estar presentes, incluso obligatoriamente, ¿no? Para que tenga más conciencia de cómo es el sistema educativo y que deben ser parte de ellos. Y finalmente con los estudiantes, pues yo considero de que no se le da mucho realce a lo que son las normas de convivencia y medidas correctivas, ¿no? Porque a veces simplemente están en un papel y ahí queda, no se le da mayor importancia en el resto del año. Es algo que se necesita practicar constantemente, reforzar, y yo considero que los estudiantes aprenden mucho, mucho a través de la práctica, ¿no? Y con actividades lúdicas, vivenciales, donde ellos sean parte de la solución. No simplemente se les diga qué hacer y ya, simplemente que tienen que estar presentes de una manera activa en toda esta actividad, en todas estas prácticas que se dan al final con ellos. Y bueno, finalmente diría que los estudiantes necesitan que se refuerce mucho más, se le dé mucho valor a su voz, porque ellos conocen mejor la situación en los colegios que nosotros, ¿no? Nosotros como adultos vemos de una perspectiva muy distinta a la de ellos, y darles más voz a su pensar de ellos va a ayudar bastante a que las cosas también mejoren. Y Mm. como palabras finales, pues yo considero de que ustedes que se forman en docencia universitaria, gestión educativa, pues necesitan aprender bastante de lo que son políticas públicas, ¿no? Porque a través de ustedes es que se va a reformular, crear o aplicar distintas estrategias que se vayan a crear, ¿no? Para el bien de la comunidad educativa. Así que siempre hay que tener en cuenta los valores que uno practica, a qué personas va a beneficiar todo esto, ¿no? Y al final de cuentas nosotros somos servidores públicos, ¿no? En la mayoría de los casos. Y nuestra razón de ser es la comunidad. Así que hagámoslo por el bien de la comunidad, las comunidades educativas que existen. Gracias. Excelente, excelente, Cristian. Creo que nos has dado una gama extensa de tu experiencia en base a tu trabajo, en base a tu educación y de alguna manera hay mucha realidad en lo que mencionas. Está muy descentralizado la educación, el enfoque que tienen capaz las autoridades mismas para la educación, la cual seguramente con el tiempo, la dedicación con buenos profesionales, esto va a poder ser mucho mejor para nuestro país más adelante seguramente. Bueno, creo que de alguna manera hemos concluido. Te agradezco por el tiempo, por la dedicación, tus palabras y de todas maneras estaríamos en comunicación para cualquier cosa. Muchas gracias, Cristian. Muchas Eso gracias. sería todo con este video. Muchas gracias con todos. Hasta luego. Luego.